Hola chicos, bienvenidos a otros libros bajo la luna llena. Estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de un libro que me costó, he de decirlo, pero que al final me llevé un buen sabor de boca de este libro. Estoy conmigo, Sablier, el día de hoy me está acompañando para hablar sobre este libro tan emocionante y misterioso a la vez. Ay, sí. Vamos a hablar de ¿Es usted un psicópata? El escritor es Jon Ronson, es del género psicológico y ficción. Sí he de decirlo que lo venden como si fuera una historia verídica, pero después cuando vas conociendo y te vas adentrando en el libro te das cuenta que es ficción. El año de su publicación fue el 12 de mayo del 2011. Es de la editorial B de Bolsillo y cuenta con 288 páginas que se hacen más largas y eternas, he de decirlo. Voy a hablar un poquito sobre el autor. El autor, como ya se los mencioné, es Jon Ronson, nació el 10 de mayo de 1967, es periodista, autor y cineasta. Algunas de sus obras son de aventuras con el extremista en 2001, The Men Who Stir the Goods en 2004 y él es usted un psicópata en 2011. Él es descrito como un periodista gonzo. Yo cuando leí esto dije, no sé de qué me están hablando, pero lo investigué, claro que sí. Se describe a los periodistas gonzo cuando se escribe sin pretensiones ni objetividad y a menudo incluyen al reportero como parte de la historia y se escribe en primera persona, que es lo que pasa justamente en esta obra o en este libro. Y ahora sí, es muy cortita la biografía porque no encontré mucha información sobre el autor, pero me voy a ir con la reseña. La reseña de este libro nos dice que es un grupo de neurólogos que reciben un correo tan desconcertante que deciden contactar con el periodista Jon Ronson. Se trata de la historia de un preso que supuestamente fingió una enfermedad mental para obtener una sentencia más leve, pero que sigue ingresado en el penal psiquiátrico porque ningún médico cree que esté cuerdo. Ronson decide entonces ahondar un poco más en el tema y ver qué hay de cierto y de qué manera se empiezan a especular ciertos diagnósticos de locura que existen en el mundo. Y hasta ahí lo voy a dejar porque la reseña que viene en el libro es más grande, pero sí quiero entrar con esto porque creo que de aquí empezamos con pautas muy importantes. Yo, como siempre, quiero saber tu opinión sobre el libro primero, saber qué te pareció y de ahí nos aventamos a aventurarnos un poquito más a este. Quiero decirles que no pierdan de vista nunca que es ficción, porque es como lo que le pasó al Código Da Vinci. De repente todos decían, es que es verdad. No dudo que haya partes muy legendarias, no dudo que haya partes muy verídicas que se han demostrado con la ciencia y a través de los años. Solo no pierdan de perspectiva que es una novela, es justamente una obra de ficción, sí, que a mí me gustó porque hace mucho tiempo no me tocaba ser el espectador desde su perspectiva en la que trata el libro. Está uno un poquito más inmerso en estos temas, entonces sabes que sí y que no, pero como lector, si no sabes absolutamente nada de psiquiatría, de psicología, de los padecimientos mentales, obviamente es fácil sentirse influenciado por la opinión del autor a lo largo de la historia. Entonces, creo que todos tenemos este proceso en el que vamos entendiendo poco a poco lo que sucede con un padecimiento mental. Y es una travesía que muchos tuvimos que pasar en la carrera. Hay otros que solamente lo pasan porque les gusta, por el interés. Y creo que es una muy buena narrativa para quienes no estén tan acostumbrados a estos temas, porque a veces sentimos como que es muy inalcanzable la psicología, la psiquiatría, y decimos, es que son temas muy complejos. Él logra simplificarlos para justamente atraer a su público, y ahorita vamos a platicar más a fondo, pero quiero que eso no se pierda. Es ficción. Es ficción. Relájense. Sí. Pero muy bueno. A mí lo que me pasó, mira, yo cuando empecé a leer el libro, a mí se me hizo muy fluido. El principio sí he de decirlo que es
ahí nos muestran como este proceso de periodismo, habla más sobre esta investigación, ¿no? Nos empieza a dar como este hilo, pero después cuando se empieza a enfocar y a meter en todo lo que tiene que ver en procesos mentales, en diagnósticos y todo lo que va haciendo referencia a cuestiones psiquiátricas y psicológicas, fue cuando me empezó a traer más el libro. Claramente creo que es parte de la formación que tenemos, pero sí a mí lo que me pasa es que de repente me metía tanta información de datos o de información de abogados o de estadísticas, que era cuando el libro se me iba haciendo más pesado en cuestión de lectura, porque había veces que no entendía lo que estaba leyendo y me tenía que ir como a investigar cierta información que obviamente tiene que ver con este proceso de lectura para un reconocimiento de la forma en como a mí me gusta leer los libros, que se me hizo un poco pesado de terminar. El final del libro, no voy a decirlo todavía, pero el final del libro sí se me fue como agua. O sea, yo me lo terminé y dije, ¿cómo puedo terminar de esta manera? ¿No? O sea, justo me dio, creo que lo que yo estaba buscando, que era el meterme tanto en un libro que tuviera que buscar información, el reafirmar ciertas cosas, que para los que no saben, sí, lo que lo vamos a comentar, tanto Xavier como yo tenemos una formación psicológica, entonces de repente el tener que volver a leer estos aspectos, ¿no? Como meterte en el DSM, que ahorita vamos a hablar un poquito también de eso, me fue dando una pauta que me fue guiando hacia un proceso diferente de lectura, porque tenía mucho tiempo que no lo leí, que leí algo así. Entonces sí me costó un poquito de trabajo, pero sí quiero decir que es un libro que tal vez en este momento de mi vida no volvería a leer, porque, porque como lo menciono, me costó mucho trabajo leerlo, pero que sí creo que a lo mejor en un futuro podría tomarlo y volver a hacer una releída de esto. Yo cuando lo leí, lo que más me llamó la atención, pues obviamente es el título, ¿no? El título estamos hablando de psicópatas, a mí me llama muchísimo la atención este tipo pues sí, de cosas, de saber qué es lo que pasa dentro del proceso de una persona que tiene psicopatías o qué es lo que te puedo encontrar, qué rasgos pueden favorecer al no toparme o si me topo alejarme de esas personas. Pero estamos hablando de que en el libro obviamente sí se van a enfocar en este tipo de personas, pero también nos dan pautas enormes de cómo era la psiquiatría, cómo era la psicología, cómo eran diagnosticados y cuánto ha cambiado hasta el día de hoy esa parte, porque estamos hablando que este libro se publicó en 2011, estamos en 2022, es decir, han pasado 11 años ya casi 11 años desde su publicación, y todo esto ha cambiado. Después de que él menciona todos los cambios que se han dado, todavía hay más cambios dentro de este proceso de diagnóstico y cómo se fue dando. Sí, como menciona el libro, inicia con justamente estos neurólogos que reciben este misterioso paquete, ¿no? Y que en este misterioso paquete justamente no pueden saber quién lo mandó ni qué es lo que quieren, porque les manda como un acertijo y este acertijo pues ellos lo tienen que ir desarrollando y ver qué es cómo lo pueden resolver. No lo pueden hacer hasta que justamente a una persona se le ocurre decir, ay, pues si tenemos a una persona que es John Ronson, que puede ayudarnos a hacer la investigación, y este hombre no lo pintan como wow, ¿no? Porque descubre el enigma así, digamos, entre comillas, lo digo así, porque después de tantos neurólogos que han pasado por este proceso, él empieza a investigar y da con la persona que es el causante de todo este enigma, ¿no? Y era lo que les decía, durante este proceso empieza a conocer, ahí todavía él no sabe nada de el test, ¿no? Que es el que empieza a tener como esta atracción para él, pero sí empieza a tener conexiones con ciertas personas que los van a llevar hasta Tony. Tony es nuestro personaje que hablaban, que es este personaje que por no caer en la cárcel hace pasar por una enfermedad mental. Perdón que me ría, pero es que justamente aquí empezamos con las ficciones. Oh, sí. O no sé, si lo vemos en un ambiente más real, con la falta de información que tenemos sobre la salud mental,
porque no, el llegar de no quiero pasar a la cárcel a estoy en un psiquiátrico de alta seguridad porque piensan que soy un asesino serial casi casi, creo que tiene una variante muy extensa en cuanto al rango de conocimiento que una persona puede tener en cuanto a estos procesos de enfermedades mentales. Creo que se ha no sé cómo mencionarlo, pero glorificado tal vez este aspecto de leer o conocer sobre asesinos seriales, el empezar a tener más información sobre ellos y el tener un poco conocimiento de lo que es la realidad que a lo mejor se vive dentro de los procesos, porque creo que estamos hablando de asesinos que vivieron en épocas muy distintas a lo que hoy en día se conoce y a lo que hoy se puede vivir y a lo que en el libro nos están plasmando que es de hace 11 años. Porque sí creo que él nos decía, ¿no? Ay, es que en el mismo libro nos mencionan que él era muy asiduo a ver o a conocer sobre asesinos seriales, nos mencionan a un Ted Bundy, ¿no? Que de ahí empieza a sacar información y sobre él empieza a basarse para hacer los test de que le empiezan a hacer a los psiquiátricos y empieza a tener ciertas, pues digamos, rasgos que a las personas dicen, algo aquí ya no está bien, no, esta persona es de alto peligro, lo tenemos que mandar a zonas de seguridad donde empiezan a darse cuenta que efectivamente ahí sí hay personas que, digamos, hacen cosas ilícitas y empiezan a tener un rango de salud mental muy alto a lo que él está viviendo y que se da cuenta que hizo algo mal y que no estuvo tan bien, ¿no? El hacerle caso a sus abogados, a sus asesores legales. A sus asesores legales, que hay que mencionar que los asesores legales nos lo toman como que fueron los mismos reclusos que estaban con él y que ellos lo asesoraron para que hiciera esto. Entonces, justamente de ahí viene y empieza a llegar esta información. Es cuando justamente este hombre se empieza a adentrar en todo lo que tiene que ver con el área psiquiátrica. Yo no sé tú qué piensas de que estuviera tanta apertura dentro de esta ficción a poder entrar tan fácilmente en la psicología y en la psiquiatría. Creo que para poder llegar ahí a donde está Tony, hizo un proceso que al principio se ve como muy sin sentido, muy sin orientación, pero creo que es lo que todos vamos viendo. Si alguna vez les ha traído algún tema de psicología, empezamos por los mitos, empezamos por justamente las creencias populares, términos que ocupamos en el día a día, que en realidad son términos muy específicos que creemos que ocupamos bien, pero en realidad son para situaciones muy particulares que no se ocupan tan fácilmente y sobre todo no se dan como un diagnóstico. Entonces, él empieza como toda esta travesía de primero conocer la historia de cómo se fueron dando ciertos experimentos y tratamientos que pues no tuvieron un gran éxito sí. Y muchos de repente es como de, por eso no confío en esto, por eso no voy a terapia. Chicos, la ciencia también es ensayo y error, o sea, no es algo exacto. Si fuera tan exacto, pues no sería una ciencia tan perfeccionable, sería simplemente un sistema. Y al contrario, somos tan complejos los seres humanos que necesitamos dividirlo por partes porque no podemos con todo al mismo tiempo. E incluso llega a dar con los cientólogos, que son no me voy a referir a ellos como una cuerpo de creencias, sino como una corporación, porque al fin y al cabo hay una inversión claro. Que se tiene que hacer para poder ver rendimiento. Entonces, da con esta corporación y se da cuenta de que el sinsentido que ellos le hayan sentido, pues a él no le hace nada de sentido. Entonces, a partir de allí, que son los que le pueden poner en contacto con Tony, él no le queda claro qué es lo que está buscando. Entiende que la psicología, la psiquiatría y el intentar rehabilitar a una persona conllevan algo, pero no sabe qué. Sí. Y justamente la apertura que tienen, esta fantasía, yo me imagino que sí han de tener como cierta preferencia para los periodistas, pero no creo que haya tanta. Por eso justamente tema ficción. Creo que él viene a ser la persona promedio, y por promedio no me refiero a que
estoy menospreciando a nadie, sino alguien que no sabe de estos temas, va viviendo como esa transformación hasta llegar con Tony, pero más adelante vamos a ver, comete grandes errores cuando ya tiene el conocimiento. Sí. Entonces, vamos a ver Sí. todos los errores que todos cometemos, incluso los que estábamos estudiando, porque hace referencia a Luna Rosa a este tema de va a haber una escala que él se va a pegar mucho y de repente ya clasifica a todos. Sí. No me adelanto mucho, pero creo que es muy fantasioso el pensar que está tan abierto. Si bien la psicología y la psiquiatría siempre están abiertos para quienes los quieran estudiar, hay especialistas para cada uno de los temas. Creo que el señor sí se voló un poquito la barda con tanta ficción de, pues me meto a un curso de esto. Y creo que ahí viene un aspecto cultural que no me queda muy claro. Según yo, él es como británico, diagonal estadounidense, más estadounidense que británico. Entonces, vamos a contextualizar un poquito eso. Culturalmente, incluso hacen referencia a ciertos casos que creo que va a abordar por ahí Luna Rosa. Los latinos somos más de sangre caliente, somos más expresivos, somos más dramáticos. Sí. Para alguien, en comparación con un contexto anglosajón que siempre va a ser más frío, menos muestras de afecto, más serio. Entonces, creo que Tony es el término medio entre estos dos aspectos culturales que por eso no logran entender los doctores. Y él probablemente sí, pero para su cultura es como de, no, tú no eres tan normal. Que mira que ahí ahorita que mencionas eso, a mí me saltó mucho a la vista. Voy a hablar un poquito del DSM. El DSM en español es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Tomemos en cuenta que este libro se hace en Estados Unidos. A partir de, justamente, me voy a ir un poquito más adelante porque a mí me parece sorprendente que esto lo haya dicho casi al final del libro y no al inicio. Claro, tiene que ver por todo lo que ha pasado, pero yo se los voy a mencionar. Empieza el DSM y empieza a clasificar ciertos trastornos que empiezan a darse cuenta de manera observable. Esto quiero que sepan que es de manera observable, qué es lo que yo puedo ver, qué es lo que puedo analizar. A partir de esto se dan ciertos test, ciertas pruebas que se pueden llevar a cabo y que de ahí se puede tomar un diagnóstico para poder decir si la persona se encuentra dentro de este trastorno o no, pero justamente nos mencionaba, ¿y por qué me voy a ir al último? Porque después de que yo empiece a hablar de esto, nos vamos a dar cuenta de toda la transformación de la que empieza a hablar Ronson, sin siquiera darse cuenta él, antes de conocer sobre toda esta información que yo les voy a dar, él empieza a investigar, sí, se va dando cuenta, va investigando, va conociendo, pero él se da cuenta de esto desde antes. Este manual empieza y nos menciona que el DSM-3 tiene 75 páginas. Y cuando empieza a hablar del DSM-4, que es en el que se empieza a enfocar este libro, ya nos habla de 500 y algo páginas, no recuerdo cuántas páginas específicamente tiene, pero nos habla de 580 y tantas páginas, y después nos hablan del DSM-5, que tiene 700 páginas. Y entonces, de aquí viene el cómo empiezan a clasificar y cómo se empieza a saber quién es parte de qué trastorno y a dónde lo podemos meter, digamos así, ¿no? Digámoslo, ¿dónde lo puedo clasificar? ¿Dónde lo puedo poner y puedo decir, esta persona tiene este trastorno o a esta persona la necesito tener en un psiquiátrico? Que algo que yo quiero decir, y dentro de mi conocimiento vago cuando yo estudiaba, es que justamente lo mencionaba en un podcast anterior, si vayan a ver hacia ningún lado, porque ahí decimos datos también interesantes sobre psicología, es que se hizo una transformación sobre lo que se tenía como conocimiento como psiquiátricos. ¿Por qué? Porque había mucha evidencia de que pues la gente no la pasaba tan bien dentro de un psiquiátrico y no porque tuviera una enfermedad mental quería decir que tenían que tratarlos mal o que los familiares los abandonaban o que se daba ciertas circunstancias dentro de este proceso que la gente no querían y por eso hay tanto estigma dentro de la salud mental,
porque cuando hablamos de ir con un psiquiatra o ir con un psicólogo, se piensa que me van a encerrar o que me van a tachar de loco o que va a haber ciertas etiquetas que justamente en este libro empiezan a uno, a poner y dos, después a quitar. ¿No? O sea, porque es extraño, justamente todos pasamos por este proceso de decir, ay, cuando vemos el DSM, estudiantes de psicología o psicólogos no me van a dejar mentir, empiezas a decir, ay, yo entro dentro de este, ay, pero ¿por qué dentro de este? Ay, porque nadie nos explica que las personas podemos tener ciertos rasgos que nos pueden identificar con ciertas cuestiones, pero no quiere decir que si tú tienes un rasgo, vas a tener el trastorno como tal. O sea, tienes un rasgo, no tienes el trastorno, ¿no? Pero esto lo vas entendiendo, lo vas comprendiendo mientras vas avanzando dentro de la carrera o mientras te vas documentando sobre lo que tiene que ver el del DCM. Pero y recuerden que la personalidad es tan compleja en un ser humano y puede variar de una persona a otra, que obviamente vamos a tener cosas en común. Esos son los rasgos, lo que nos va a hacer que pertenezcamos a cierto algo por ciertas reacciones y conductas que tenemos. Pero eso no quiere decir que seamos enteramente un padecimiento u otro. No. Es simplemente una forma de poder clasificarlo. La gente le gusta tener la certeza y tener etiquetas. No todos podemos tener etiquetas y mucho menos en psicología y en psiquiatría. Va a haber aspectos que nos chequen, va a haber aspectos donde digas, yo no cumplo nada de esto y sin embargo me están diciendo que soy de esto. No porque una cosa se cumpla quiere decir que ya cumplimos con absolutamente todo y de ahí nos vamos a encasillar. Y también es importante que asistan con personas especializadas para que si ustedes creen que tienen algún tipo de trastorno o que sus hijos tienen algún tipo de trastorno o alguien que ustedes puedan asesorar y apoyar para ir con un especialista y que él esté de acuerdo en asistir, porque ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con esto, no puedes obligar a nadie a ir a una terapia psicológica o ir con un psiquiatra, porque al final, gente, de verdad no va a funcionar. Tienen que tener claro que la persona tiene que acudir. Obviamente, si son niños, pues si son sus tutores legales, pueden llevarlos y probar y ver si con la persona que lo están llevando es la persona adecuada. Recuerden que también podemos pasar por un proceso de buscar psicólogos y psiquiatras hasta que encontramos al que nos hace sentir cómodas con las personas con las que estamos tratándonos. Y sí es importante que asistan con alguien que sea un profesional y que no solo hagan test en internet, por favor. Ni que hagan Acuérdense que los test de internet no son reales. A menos que los mande una empresa y les están dando, incluso creo que ya por tema de autenticidad en Estados Unidos e Inglaterra, yo me imagino que en México ya también estamos con eso, Manuel Moderno, tú muy bien, les ponen el número de licencia, les ponen quién es el que está autorizando a que lo hagan y que lo ocupen, porque hay empresas que sí ocupan estos test psicológicos. Entonces, chicos, no con cualquiera, no porque la comadre se haya ido a tomar un curso de coaching en Bacalar, ya quiere decir que puede dar terapia psicológica y sabe todo, no, por eso se lleva una carrera. Y no estamos diciendo que los psicólogos no se puedan equivocar, al contrario, son personas, sí. Pero vayan con alguien de su confianza, lo van a notar en el trato, en cómo se lleva a cabo su sesión, y si no saben qué esperar, pregúntenle, no le tengan miedo, los psicólogos están ahí para apoyarlos, su terapeuta va a estar ahí para ustedes, es su espacio, es un lugar sano. Simplemente pregunten, no sean penosos, yo sé que la pena es muy común en México, quítensela. Sí, y hay que quitarnos justamente también estigmas que nos van forjando con el paso del tiempo. No seamos cerrados. Las personas que vamos a terapia somos las personas más sanas mentalmente, porque pues por supuesto estamos cuidando nuestra salud mental, así como cuidamos nuestra salud física o nuestro proceso que tenemos que cuidar. También la salud mental es una parte importante. Quitémonos, por favor, esta idea de que no tenemos que asistir al psicólogo o al psiquiatra a menos que estemos muy mal y que ya no sepamos qué hacer con nuestra vida, porque, pues, por supuesto que en ese momento es el momento más vulnerable y es donde más podemos tener ayuda. Pero la ayuda que puede brindarnos una terapia a lo largo del proceso, antes de que lleguemos a esa ruptura emocional, nos puede salvar de muchísimas cosas. Entonces, no tengan miedo, justamente creo que este libro rompe con muchos estigmas y también nos pone muchos, porque a mí llegó un punto donde me daba mucha risa que tenían que clasificar todo. Y eso nos pasa a todos los que, chicos, si ven un
no es lo mismo testear su color de piel en una revista de moda y a ver, soy No. color otoñal o primaveral. No es lo mismo algo tan complejo como tu personalidad. Yo Sí. tengo por aquí una anotación que dice que Yay. busquemos aspectos biológicos evidenciables porque incluso llega él a tener como este tema de querer leer corporalmente todo, Sí, desde cómo sí, se postura, cómo habla, hacia dónde se dirige. Sabemos que es un factor, pero ojo, no es como en la tele de, claro, entonces este músculo, bla. Hay personas profesionales que se dedican a eso, pero se dedican durante años y se entrenan. El hecho de que alce yo una ceja y mueva la boca y tenga cierto perfil, no siempre, y necesitamos contexto, eso es lo que eso, siempre se les va a pedir, necesitamos sí, contexto de toda la situación. Si llega una persona agachada, a lo mejor no tiene mala autoestima, a lo mejor lo que tiene es un dolor de espalda, un dolor de rodillas, una deficiencia en los huesos que le impide ponerse de pie totalmente erguido. Entonces, chicos, siempre chequen contexto, nunca tomen cosas como asumir es muy delicado. sí. Y categorías estrictas y abundantes. El DSM-4, el DSM-5, que hoy en día es ya otra cosa. Sí. Acuérdense que hace muchos años hay padecimientos que hoy en día ya no son padecimientos. Ujú. Simplemente la orientación sexual antes era un factor de desvío de la mentalidad humana. Sí. Hoy en día simplemente es una orientación. Las personas que tenían bipolaridad, hoy sabemos que es otro el término. Y de hecho, antes tenían otro término y hacía que todo este padecimiento se simplificara en, es que está contento y está de repente muy triste. No es así de sencillo un No. padecimiento, entonces, Sí, si van a ha leer, cambiado. asesórense. Ha cambiado y ha evolucionado tanto. O sea, yo te voy a decir, a mí cuando él empieza a mencionar ciertos, digamos, ahí se me fue el nombre, ciertos trastornos, perdón, que ves durante un documental. Y durante este documental nos empiezan a aventar ciertos trastornos y nos empiezan a decir a qué se deben, que son, la verdad el libro está muy bien asesorado, me parece que tiene muy buena información en cuanto a cuando habla de algún trastorno o especifica algún trastorno, pero yo donde me bloqueé, me rompí y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos que clasificar todo? ¿Por qué el DCM tenía que decir esto es esto? O sea, obviamente sé que tiene que ver con este proceso social de también empezar a entender qué es lo que está pasando con los seres humanos, qué es lo que está pasando con la sociedad. Pero hablaba de la dropetomanía, que era esta enfermedad de los esclavos. Eso a mí me rompió totalmente, porque claro, estamos hablando de hace añísimos y estamos hablando de un documental que hablaba de los inicios de la psiquiatría y cómo fue que se empezó a dar, pero me dolió el corazón, lo tengo que decir, porque cuando yo busqué, antes de yo leer en el libro viene bien especificado el significado de la drapetomanía, pero yo me metí a buscarlo en internet y el síntoma era, o el rasgo que tenían que tener era el deseo a querer huir de la esclavitud. Cuando yo leí esto, obviamente hay cosas que nos van a chocar más, ¿no? Porque, digamos, también tenemos sesgos nosotros como seres humanos de esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo tratar. Justamente creo que esto sería algo que yo tendría dentro de mi catálogo de cosas a no tratar. La drapetomanía, claro, por supuesto, no espero que ya no se encuentre en el DCM, por favor, porque, porque ahí sí ya me daría algo. Y la forma en cómo lo empezaban a tratar, justamente creo que ahí es donde Ronson empieza a decir, creo que esto ya no me está checando tanto, porque justamente empieza a ver cómo son tratados, empieza a darse cuenta de la forma en cómo se supone que empiezan a curarse este tipo de trastornos, y era de la forma, pues, obviamente más horrible que yo he conocido, ¿no? Que era a partir de, pues, azotes o ciertas cosas para decir que ellos digan, ay, no, por favor, ya sí, ya se me fue la idea de huir, ¿no? Ya no más. Ya no más, me doy por vencido. O sea, justamente empieza a tener esta acercamiento con todo lo que tiene que ver con la salud mental y todos los trastornos, hasta que llegamos a nuestra gran y potente test PCL
R, que es el test para psicópatas de Bob Here. Y aquí todo cambia. Aquí damos un salto muy grande con Ronson, porque empieza a decir qué es lo que está pasando. ¿Cómo empieza a interesarse? Porque dentro de todo este proceso que empieza a él llevar con Tony, alguien le dice, sí, o sea, pero es un psicópata. Entonces él empieza a investigar, empieza a conocer un poco más sobre qué es ser un psicópata, qué se tiene, qué rasgos van a tener, ¿no? Y todo esto que se va a llevar a cabo. Este proceso que empieza a tener una investigación, empieza a buscar a Bob Here para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y ahí es donde yo hablaba justamente de esta facilidad que tiene para de, ay, voy a ir, ay, voy a conseguir, ay, y todo se le hacía tan fácil que yo decía, a veces yo quisiera tener esa facilidad para encontrar, no pruebas psicométricas, pero sí el poder tener un acercamiento. Pero se puede con la imaginación y la ficción. Y empieza a tener un acercamiento, lo hablábamos en algún momento Sablier y yo, me metí a buscar el test, sí lo busqué, me llamó mucho la atención el saber qué es lo que estaba buscando. Durante el libro te lo van diciendo, pero no te dan, o sea, sí hay un momento donde te empiezan a dar la categoría de cómo, gracias Sablier, miren, ahí lo tienes Sablier. Sablier, por favor, adelante. Miren, van en 20 ítems y aquí solo quiero aclarar, chicos, todos los tests tienen un diseño en específico para algo, tienen para un rasgo, y el hecho de que saquen una puntuación en algo no implica que son exclusivamente esos. Si hacen un test para obsesivos compulsivos y salen muy altos, no quiere decir que ya sean obsesivos compulsivos. Tienen rasgos, tal vez, sí. y dependerá de los especialistas que los chequen. Entonces, acá si se identifican con uno, acuérdense, todos tendríamos que tener algo, de sí. todo, de lo complejo que es nuestra personalidad. Entonces, no se me traumen. Tenemos ítem 1, locuacidad o encanto superficial. Ítem 2, concepto elevado de la propia valía. Ítem 3, necesidad de estimulación, tendencia al aburrimiento. Todos nos aburrimos, gente. Tranquilos. Todos somos un poco psicópatas. No es cierto. Ítem 4, mentiras patológicas. Ítem 5, engaño y manipulación. Ítem 6, ausencia de remordimiento y sentimiento de culpa. Ítem 7, profundidad escasa de los sentimientos. Ítem 8, crueldad, falta de empatía. Ítem 9, estilo de vida parasitario. Ítem 10, control deficiente de la conducta. Ítem 11, conducta sexual promiscua. Perdón, YouTube. Ítem 12. Así se llama. Así se llama, es un término científico. Sí. Ítem 12, problemas de conducta precoces. Ítem 13, falta de metas realistas a largo plazo. Ahí voy yo. Ítem 14, impulsividad. Ítem 15, irresponsabilidad. Ítem 16, incapacidad de aceptar la responsabilidad de los propios actos. 17, relaciones de pareja múltiples y breves. 18, delincuencia juvenil. 19, revocación de la libertad condicional. Y 20, versatilidad delictiva. Y cuando se meten a ver las preguntas del test que aparecen en internet, porque obviamente no tengo el test original, ojalá, las preguntas son, por ejemplo, ¿te aburres a menudo? ¿Te aburres? Y pone, siempre, algunas veces, nunca. Gente, todos nos hemos aburrido algunas veces. Hay alguien a lo mejor que no ha encontrado cuál es su mayor exponencial para que pueda ser feliz y no aburrirse, no sé. Eran preguntas que yo cuando las leí, la verdad, lo quiero decir, sin ofender al autor, sin ofender a la gente que lleva a cabo este test, absurdo. O sea, sí, dije, obviamente aquí yo voy a salir como la mayor psicópata del mundo porque, pues obviamente vamos a tener ciertos puntos. La escala iba del 1 al 40,
Si la persona tenía más de 30 puntos, ya se clasificaba como una persona psicópata y ahí vamos variando dependiendo del test, pero solo, de hecho, el autor solo nos dice que o eres psicópata o no eres psicópata desde su punto de vista, porque nunca nos da como una escala de, no, pues si tú te encuentras en 10, ¿qué es lo que pasa? Nada, o sea, simplemente es después de 30 ustedes ya son clasificados como psicópatas y empieza a tener esta, digamos, interacción con con ciertas personas o ciertas, no sé cómo decir, acercamiento con ciertas psicópatas, ¿no? Que empiezan a darle como esta pauta y empieza a ver estos panoramas de esta lista que acaba de decir Sablier, de decir, pues es que aparte de lo que viene ahí, visualmente se pueden observar distintas cosas, ¿no? O sea, sí está bien padre el test, pero creo que sí es importante. Aparte de que hay que tomar en cuenta que él es periodista, entonces él lo que quiere es buscar una entrevista, ver frente a frente a la persona, empezar a interactuar con estas personas, y es cuando se empieza a dar cuenta de que existen otros rasgos aparte de lo que nos está mencionando el test, como el que es muy cautivador, ¿no? Que puede ser muy manipulador con la gente, en la forma en cómo se expresa, en cómo se viste, en cómo se comportan cuando él llega a hacer la entrevista y empieza a tener esto que justamente Sabriel nos decía que no estaba tan bien, que es empezar a clasificar a todas las personas en algún trastorno mental o en si es psicópata o no, porque él se enfoca en esto. Tiene rasgo tal. Nunca como tal menciona, mira, él es un psicópata como tal, solo con una persona que hasta cuando lo habla con Bob Here, empiezan a platicar de él y empiezan a decir, y el otro ya con este conocimiento obviamente de su test, y él es así, y él es así. Ahorita lo voy a abordar un poquito más adelante, pero empieza a tener esta conversación con estas personas y se empieza a dar cuenta qué es lo que está pasando y por qué se va dando esta situación y por qué toda la gente en lugar de como, obviamente hay unos a los que le temen demasiado, pero hay otros que, ¿por qué fue tan fácil el que se empezara a dar esta psicopatía, ¿no? Y es cuando empieza a tener esta clasificación y empieza a no solo ya verlo en un test, sino él vivirlo, él empezar a darse cuenta y empezar yo también creo que a tener cierta cautela, porque en el ámbito que él se empieza a involucrar y que él empieza a fomentar, pues son psiquiátricos, ¿no? Obviamente vamos a buscar ciertos trastornos que se van a encontrar dentro de este lugar, pero no solo eso, ya lo empieza a ver con las demás personas que se encuentran fuera del mismo campo que él está investigando, y es cuando yo empiezo a ver ahí sesgo total. Si estuviéramos hablando de ya a manera profesional, sáquenlo de ahí, llévenlo a otro lugar, ya no puede, él tiene que retirarse, porque pues sí, empieza a tener este proceso y después de ahí se va a justamente, ya voy a llegar con estos personajes, que empieza a hablar de los psicópatas empresariales, que yo dije, guau, esto me interesa, déjenme lo leo, y empieza justamente a entrevistar a ciertos personajes que le empiezan a dar pauta de que sí puede existir la psicopatía empresarial, y empezamos a ver la forma tan horrible, ¿no? Que es el encontrar a una persona que no le importa despedir a personas al por mayor. El no escuchar a las personas porque no le interesa lo que están diciendo, y el tener ciertos, pues obviamente rasgos que nos dan esta pauta de que pues, están teniendo esta psicopatía empresarial, que es muy diferente a lo que nosotros conocemos como persona psicópata, ¿no? Porque desde mi punto de vista son personas que justamente no tienen como una habilidad social y les mueve más esta cuestión económica, eh, y que por eso toman este tipo de decisiones de decir, no me interesa lo que pase con los demás porque pues lo que estoy buscando es que la empresa tenga un mayor auge. Eso fue lo que yo entiendo por estos psicópatas. No sé tú qué. Mira, igual que creo que muchos términos, cada quien los adopta dependiendo de lo que necesite. Entonces yo amé la manera en que Al empieza a decir, tal, no, pero eso es liderazgo.
Tal, no, pues es que eso es justamente Sí, el tener la independencia y poder hacer lo que necesitas para alcanzar tus objetivos, que sé que no justifica porque obviamente es un proceso de pensamiento psicópata, pero chicos, no todo eso, no todo lo que lean va a y ser no. textual. Entonces, habrá gente que tendrá ciertos rasgos, pero no por eso quiere decir que ya lo son. Hay, por Ajá. ejemplo, incluso esta parte donde yo me acuerdo mucho que decían, pues es que todos deberíamos de tener un así de un poquito de psicopatía. ¿Por qué? Porque si nos duele todo el tiempo lo que le pasan a todos los demás, vamos a caer en un drama incesante en el que no vamos a poder despegarnos de los problemas de los demás. Y entonces quedo relegado yo a un lado y ya no puedo poner atención a mi persona y entonces es cuando comienza a caer la salud mental y emocional, porque dependo tanto de los demás que empieza a haber este problema. Lo mismo pasa con este tipo de circunstancias. Habrá ciertas características que ciertos test denominen de cierta manera y otros especialistas y otras ramas habrán de hacerlo de otra manera. En el caso de los psicópatas empresariales, creo que si bien hay aquí un cierto resentimiento por parte de Bob Hager, Sí. tenía como todo este de, es que no piensan en las demás personas. Yo no dudo que haya empresarios que no les duela despedir porque pues primero estará su dirección, la empresa, el puesto, su estatus social, pero habrá Ujú. otros, hay otros jefes que les duele despedir y les duele dejar ir y tampoco está tan bien. Entonces, creo que aquí también tendríamos que ver el contexto social porque porque yo les puedo decir, culturalmente en Japón jamás te van a despedir, Ujú. pero te van a ejercer presión hasta que tú tengas ganas de despedir y te termines saliendo, lo cual ya no es tan sano, pese a que No, puedan ser como de, no, aquí nunca te vamos a correr. rompimiento emocional. Entonces, también vemos los dos lados, ni está tan bien ni está tan mal. Tendría que haber una media que siempre es como lo ideal, que siempre va a ser Ujú. lo que más trabajo nos cueste. Entonces, chicos, Sí. esta parte de psicopatía empresarial siempre véala como contextualizando. Si hay un jefe que prefiere dar su sueldo para pagar a 40,000 empleados, pues se va a quedar sin comer. Sí. Sí, se tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Como todo en esta vida. Justamente creo que nos pinta un panorama súper negro, pongámoslo así, de qué es lo que pasa, porque nos habla específicamente de un caso que es de, como era un experimento, si no recuerdo mal, y dentro de este experimento era pues sí, no sacar a la gente que no servía para estar dentro de ese ámbito laboral. Y creo que justo ahora digamos que no ha cambiado mucho la forma en cómo empiezan a descifrar quién es apto o no apto para seguir en un puesto de trabajo, pero creo que sí las empresas también al día de hoy, después de que pasó esta pandemia tan grande, empiezan a comprender que los seres humanos y sus empleados también necesitan esta parte emocional que tenga como un colchoncito para las personas, ¿no? El empezar a equilibrar, el empezar a ver, sí, a lo mejor no estás teniendo la misma productividad, pero ¿por qué no la estás teniendo? Si no lo están haciendo empresas, hágalo, porque creo que sus mejores activos son los seres humanos. Entonces, si ustedes tienen felices a sus empleados, les puedo asegurar que el trabajo se les va a hacer más productivo, van a tener mejor rendimiento, el personal. Justamente este aspecto de que siempre mencionan de ponte la camiseta, pues ya no lo van a tener que imponer, sino la misma gente lo va a hacer porque le van a hacer. O sea, justo es como el buscar este equilibrio entre lo que la empresa necesita y porque a veces, si ustedes escucharan a sus trabajadores, los trabajadores no les piden tanto como ustedes van a pensar, que me van a pedir un aumento del 1000%, tal vez ni siquiera es dinero, tal vez lo que necesitan es otra cosa, es sentirse apoyados, sentirse queridos, sentirse parte de verdad de la empresa. Por eso hay que tener buenas personas en recursos humanos para que puedan escuchar y pasar y transmitir esta información. Porque sí, justo yo también creo que cayó en este polo. Claro, nos muestran a una persona que sí muestra muchos rasgos psicópatas, ¿no? Justamente no recuerdo el nombre, no encuentro la anotación, disculpen la diferencia entre el librito de Sablier y es que yo tengo aquí el Kindle y se me pierde de repente la información, pero empiezan a hablar de este personaje, de un señor que justamente es un empresario que tiene mucho poder y
Ronson tiene la oportunidad de ir a entrevistarlo y justamente es esta persona que empieza a cuestionarlo, ¿no? O sea, empieza a decirle, pues, que por qué si es su líder, es buscar información para que sí, que lo que hizo a lo mejor no estuvo bien, pero pues que a él no le importa, empieza a empezar a describirnos este panorama, este ambiente, este contexto donde esta persona se está criando. Sí, es una persona narcisista, no lo voy a negar. Cuando yo empecé a leer el libro, dije, esta persona se ama mucho, qué bueno que se ame mucho, pero sí tiene ciertas como cuestiones muy fijas, como las esculturas grandísimas, ¿no? Solo tiene fotos de él. Sí. Que ahí justamente creo que hay un aspecto que dejó como muy al nada aire. más ahí relegado, la parte evolutiva. Evolutivamente sí se necesitaban como estos, ¿cómo se llaman los que persiguen a las presas? ¿Depredadores? Esos, gracias. Se necesitaban estos depredadores porque vámonos a millones de años atrás, animales más básicos, sin tanto desarrollado tecnología, comunicación. Se necesitaba alguien súper frío de mente que pudiera decir, No. o es esa aldea que nos está quitando los alimentos o somos nosotros. Evolutivamente, y eso creo que le faltó ahondar, porque lo dejó como en el aire. Es un proceso evolutivo, ¡pum! Lo cortó. Sí. Creo que evolutivamente hay un porqué de que estas personas existan, porque en algún momento lo empieza a reducir solamente a falta de actividad en la amígdala del temporal. Sí. Y es como de, sí, mijo, pero, o sea, desarrolla la idea, ten una conciencia, y con este empresario me encanta porque le soltó de, creo que eres psicópata, y el otro, ¿qué? Sí. Y de repente mentalmente fue como el, híjoles, ¿quién soy yo para decirle y hacer este diagnóstico y comentárselo? No soy psicólogo, no soy psiquiátrico. Sí, sí, claro, claro. Ajá. Y de repente este clic que hace de todo lo que estaba yo pensando en mi mente, y llega un momento en el que se lo cuestiona. ¿Y no seré yo psicópata por no pensar en cómo la persona se siente cuando se lo está diciendo? Ajá. Entonces creo que esa parte evolutiva la dejó muy al azar. Sí. Creo que creo que cometemos siempre el error de querer hacer lo que hizo este señor, como categorías, encerrarlas, sino que somos holísticamente, somos un todo, y hay aspectos que nos van a enriquecer aunque no nos parezcan, pero necesitamos el conocimiento de otras áreas, y hubiera estado padre también desarrollar ese aspecto biológico evolutivo. Sí, porque al final recordemos que los seres humanos tenemos ciertas características que pueden ser para nosotros positivas o negativas, pero que nos van a ayudar a la supervivencia, ¿no? A lo mejor a lo mejor era una persona, un depredador, ¿no? O sea, buscar esta información, pero no sabemos qué fue lo que pasó ni qué fue lo que activó puede ser que siempre lo haya tenido o que pasó algo durante algún proceso y lo tuvo que activar para sobrevivir y para poder salir adelante, ¿no? O sea, que justamente creo que sí deja este aspecto de lado porque se enfoca muchísimo y después de que pasa el tiempo, vamos a decir, encuentra a Bojir, lo platican, empiezan a hablar, él empieza a hablar justamente de, sí, tenía felinos, algo así decía, ¿no? Tenía felinos, porque las personas que son depredadoras tienen felinos y yo tengo un gato, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo 3 que no son mías. Tengo uno que es mío. Y te hace pensar y reflexionar, pero sí deja muy en el aire muchas situaciones, es muy superficial a veces la información que empieza a dar, pero justamente cuando empieza a pasar el libro y empieza a decir, empieza a tener esta desconexión como Bojir, ¿no? Porque esto pasa ya al final del libro, se empiezan a desconectar el uno del otro, él empieza a tener un panorama distinto, empieza a tener una idea distinta y se da cuenta que sí, o sea, pues obviamente como todo en este mundo va pasando por procesos y va evolucionando y se va manifestando y es cuando justamente entramos al DCM y dice, no puede ser que pasemos de tener 75 páginas a tener 580 y tantas páginas a tener 700. Y es porque, claro, cuando yo les voy a dar aquí, voy a insertar una pequeña anécdota. Yo hace un tiempo vi una obra de teatro que era buenísima, se llamaba Los Náufragos, donde justamente empezaban a hablar de esta situación de la salud mental y cómo todo tenía que ser clasificado. Y si no tenías una clasificación específica, entonces sacaban un trastorno nuevo o te metían en un trastorno no específico de la personalidad o tenías que encajar en algo porque si no, no era socialmente aceptado, que es algo muy fuerte y creo que en este libro nos lo vienen a manifestar de una manera igual que en la obra. Digo, la obra obviamente para mí fue
más expresiva, más fácil, más digerible al entender, pero cuando empiezas a leer el libro te das cuenta que es una realidad. Se quiere encajar, empiezan a hablar justamente de la bipolaridad de niños. Eso fue a mí también otro punto que me quebró. Yo trabajo con niños, a mí me gusta trabajar en el área educativa, entonces el leer este tipo de situaciones donde se dan ciertos aspectos que no encajaban dentro de la bipolaridad y que se habla de un niño sano y que está pasando por una niñez y que obviamente hay niños que son más inquietos que otros, por supuesto que sí, pero que están pasando por un proceso y que si creemos que ya no entra dentro de un rango que tendría que ser para su edad, tengo que asistir con un especialista para que me dé estas pautas y llegar con un especialista y que el especialista me diga que mi hijo es bipolar y se empiecen a dar medicamentos y nos hablan de la mafia de la industria farmacéutica maravillosamente, ¿no? Cómo se da a partir de estos ciertos trastornos y es algo que a mí me movió totalmente un mundo entero porque dije, es verdad, sí es cierto, o sea, yo si les soy honesta, no estoy a favor de etiquetar a los niños, no me gusta etiquetar a los niños, no me gusta etiquetar a nadie, Las personas, pero nada. a nada, justo, pero el ver que justamente se empieza a dar una etiqueta a todo lo que hay, ¿no? Nos hablan del TDAH, nos hablan del autismo, nos hablan de cómo esto se va modificando y va pasando por ciertas etapas y al día de hoy por supuesto, es importante conocer que un niño tenga un trastorno autista o que un niño tenga TDAH, porque la forma en cómo va a recibir la información no va a ser la misma, pero sí se puede lograr el tener una información, una comunicación, digamos que al niño le favorezca. Pero sí me pareció impresionante el ver cómo las industrias farmacéuticas empiezan a meterse en este aspecto, ¿no? Por así, por debajo del agua y decir, hey, aquí estamos, yo te puedo ayudar, yo puedo sacar a tu hijo adelante de la bipolaridad. Y el escuchar casos que vuelvo a lo mismo, él nos plantea lo peor que podemos encontrar, ¿no? Que es fallecimientos, que de los niños queden mal. A mí me encantó ver la diferencia que decía entre una familia que tuvo a una persona, me parece que era TDAH, y pues que la persona ni siquiera sabía que tenía TDAH su hijo porque no tenían conocimiento de y creció, decía él, de manera normal, ¿no? Que la normalidad, bueno, la pongo entre comillas porque depende de cada persona cómo ve la normalidad, pero después nos ponen a otra familia que sí empieza a medicar a sus hijos y como él dice, es que esto es algo que tiene que vivir en una etapa normal porque es su niñez. O sea, él no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Desde su punto de vista. Quiero aclararlo. Entonces, el ver estos dos panoramas y el que él se empieza a dar cuenta que justamente este aspecto de la psicología y la psiquiatría se puede transgiversar, por decirlo de alguna manera, si no se tiene un buen diagnóstico. Es por eso que se tiene que acudir con personas especializadas. Si alguno de ustedes fue diagnosticado con algún trastorno, no sé, por ejemplo, trastorno de autista, trastorno de TDAH o algún trastorno TOC, no sé, todos estos tipos de trastornos, sí es importante que acudan con especialistas, con personas que les pueden brindar el apoyo y que tengan el conocimiento sobre todo de lo que se está tratando y de lo que se está diciendo. Ojo, aquí es muy importante y sí lo voy a aclarar, porque muchas veces pensamos que con solo ir al psiquiatra y que nos dé nuestro medicamento mensual, con eso basta. No, busquen ayuda psicológica, porque recuerden que el acompañamiento psiquiátrico y psicológico van de la mano, siempre van de la mano, porque hay cosas que dentro de terapia podemos sanar mientras estamos tomando pues nuestros medicamentos que nos van a ayudar a vivir un poco mejor, véanlo así, porque muchas veces también se tiene el estigma de esto, ¿no? Yo estoy hablando de la mafia de las farmacéuticas, pero no con esto quiero decir que no tomen sus medicamentos, háganlo, por Y no algo. se autodiagnostiquen. Sí, no, por algo los están mandando, si ya fueron con un especialista y les mandaron una pastillita, sé que a veces nos cuesta mucho trabajo, pero piensen que esa pastillita nos puede hacer sentir mejor y nos puede hacer vivir mejor. Entonces, creo que este proceso que vive Ronson al final del libro me parece más humano. Ya no me parece tan robotizado, claro, volvemos a decir, estamos hablando de ficciones, estamos hablando de procesos que están viviendo, pero sí llegó un punto donde era tan robotizado el sacar y sacar y sacar trastornos y vas y conoce y conoce y conoce más de trastornos, que al final cuando llega a este proceso donde empieza a ser más humano, creo que el libro te sabe mejor. No sabe diferente. Sí, ¿no? No sé si a ti te pasó también.
Sí, porque al fin y al cabo, chicos, somos la suma de nuestras particularidades y eso nos hace ser nosotros. No va a haber alguien igualito, pese a que queramos estudiarlos como ciencia del comportamiento, buscamos generalidades, pero eso no quiere decir que seamos una generalidad y uno más en el montón. Cada quien es diferente, cada quien habrá alguna particularidad, incluso por ahí, si siguen a Mayre Winky, patrocínanos, ella decía que tiene TDAH, pero le dijo su neuropsicólogo, me parece, un neuropsiquiatra, le dijo, es que tú ya construiste toda una carrera alrededor de tu personalidad con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad. Y si bien sí se ha notado un cambio en su desenvolvimiento en los videos, sabemos que darle un empujoncito o probar algo diferente no nos hace mal, y sobre todo cuando la calidad de vida mejora. Sí. Sí, justo te vas dando cuenta de cómo cómo vas evolucionando, ¿no? Cómo te vas sintiendo, porque nadie puede conocer mejor los cambios que ustedes mismos cuando lo vayan experimentando. Entonces, sí, no tengan miedo, acudan, vayan. Nosotros desde aquí les echamos porras. Y bueno, voy a ir terminando con el libro. Después de un lapso de tiempo, quiero decir que va pasando todo este proceso y Ronson sigue teniendo contacto con Tony. O sea, Tony y él, uno mismo sigue siendo amigos, se siguen hablando, porque al principio Ronson no quería, tenía miedo de tener un amigo psicópata, después se le va quitando y va viendo a Tony más como Tony que como un diagnóstico, como una etiqueta, que eso es lo que está bien padre también del libro, ¿no? Afortunadamente, Tony logra tener una junta con personas especializadas, porque como ya les habíamos dicho, nadie lo escuchaba, todos decían, es que yo creo que algo que me daba mucha risa que no mencioné cuando hablaban de Tony, es que Tony decía, es que me decían, tienes que ser más sociable porque si no tienes un trastorno. Y entonces me volvió más sociable y decían, no, es que él está siendo amable con las personas porque tiene tal trastorno. Y entonces todo lo quiere que ser hacía manipulador Tony, sí, cumple con todas. Todo lo que hacía Tony me daba mucha risa porque por querer salir de algo siempre se metía en algo más y ya cuando no hablaba entonces le volvían o sea, todo lo que hacía Tony estaba mal en ese psiquiátrico, pero bueno, justamente logra que otra junta, que no sean los médicos, vaya y empieza a anotar, ¿no? Tomar notita para ver si puedes salir en libertad. Y entonces logra que la junta le diga, bueno, va a haber dos opciones. Una es que te mandemos a un psiquiátrico de mediana seguridad y otra es que salgas, ¿no? Y aquí Ronson se encuentra con ciertas peculiaridades que es estar en un psiquiátrico, ver mucho movimiento, no saber qué está pasando, nadie dice nada, ¿no? O sea, de repente se sentía como en el limbo y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie me dice? ¿Por qué nadie me escucha? No sé. Y al final, Tony es mandado primero a un psiquiátrico de mediana seguridad, que justo como lo plantea Tony, no tiene nada que ver con un psiquiátrico de mediana seguridad, sufría más, sus compañeros eran más agresivos, según lo que cuenta durante la historia, pero al final Tony logra salir del psiquiátrico, logra estar en libertad, pero algo que me resultó muy importante, que por eso decía que Ronson va avanzando junto con esta evolución de ser más empático y ser más humano, porque empieza a conocer la historia de Tony, sabe que Tony no la ha pasado nada bien y que su entorno social ha sido, digamos, parte importante de todo lo que Tony es hoy en día. Y voy a citar una parte del libro porque me pareció maravillosa, que me dice, me pregunté si en ocasiones la diferencia entre un psicópata de Broadmoor era donde estaba primero Tony, que era el de alta seguridad, y un psicópata de Wall Street, que es a donde lo cambian, radica en la suerte de haber nacido en el seno de una familia estable y rica. Estamos hablando totalmente de contexto, qué es lo que está pasando, dónde se está desarrollando, por qué se está desarrollando. Y algo que decía Sabriel y que ha dicho durante todo este episodio que me resulta súper importante es, no podemos diagnosticar, no podemos conocer si no tenemos un contexto claro de qué es lo que está pasando con la persona. Por eso es que cada individuo es particular y único.
porque no importa si vivieron en la misma familia, va a haber algo que va a ser diferente por la personalidad, por la forma en cómo es percibido. Entonces, justamente todo esto nos empieza a dar esta pauta de decir, ok, entonces a lo mejor Tony no es que sea un psicópata, simplemente Tony está sobreviviendo a todo lo que le ha pasado en la vida y cómo lo empieza a formular y cómo lo ha llevado a cabo hasta hoy en día. ¿Tú cómo viviste esa El trayectoria de desenlace. eso de que nos trata de decir? Pues creo que no es tan fácil y creo que este es un tema súper polémico que ha estado en boga y este libro en particular me recordó a una película buenísima, si no la han visto, se las recomiendo mucho, que se llama, en español me parece que es Atrapado sin salida, en inglés es Alguien voló sobre el nido del cuco o del cucú, que es justamente alguien que sí tiene rasgos psicopáticos, ha cometido muchos crímenes y lo mandan a un psiquiátrico a petición de él para no tener que fungir como toda su condena. Y véanla, pero justamente también me evoca mucho a otra película que se llama Inocencia Interrumpida y surge como este cuestionamiento de ¿y quién clasifica? ¿Y quién es quién para poder decir, tú necesitas estar adentro? ¿Quién podría estar mejor afuera? Y es lo que necesitamos de repente poner en perspectiva. Habrá personas que son funcionales aunque tengan el padecimiento que tengan. Hay personas que creo que esas son las que necesitan la mayor red de soporte, que son cuando ya no pueden seguir con su vida, ya no saben cuál es el siguiente paso a dar. Y creo que esta trayectoria que nos lleva desde el desconcierto a la confusión, una postura, otra, el tener todo un panorama muy estricto y evolucionado hasta decir, creo que esto no me sirve o no me funciona en mi día a día porque estoy categorizando y estoy etiquetando a todos en un aspecto que tal vez yo también caiga y tal vez no es tan correcto hacerlo, hasta llegar a esta parte de, bueno, conocí a esta persona, antes le tenía miedo, ahora estoy aquí porque quiero saber cómo se da el desenlace y quiero saber si de verdad conviví con alguien que tenía estos padecimientos y darte cuenta de que todos lo que sabemos desde el principio, pero que ignoramos el poder ponerle nombre y que se da a través de esta transformación de conocimiento, es una persona es mucho más que su padecimiento, mucho más que su etiqueta, mucho más que su diagnóstico, porque incluso hay personas que dicen, es que ¿cómo le hablo? Pues ¿qué tiene? Tiene ansiedad. O sea, Pues que tenga háblale. ansiedad no quiere Pues sí. decir que Pues dile deje de hola. ser persona. Sí. Llámele hola, al contrario. Si hay una persona con ansiedad social, pues sabrá que puede recurrir a esa persona como de, ok, puedo saludar sin problema. Si es un trastorno diferente de otro tipo de ansiedad, como la generalizada, va a tomarlo como de, ay, por fin, no tengo yo que romper el silencio. Entonces, relájense un montón. Sé que el tema a nosotros nos apasiona, nos encanta. Sí. Sé que los medios nos lo pintan como de, haz este test y descubre si tienes el coeficiente intelectual de Einstein. No les crean. Si quieren, tienen la curiosidad, vayan con un experto, averígüenlo. El hecho de conocernos es algo maravilloso y sobre todo el autodescubrimiento que el autor se va dando, ese mismo autodescubrimiento que uno va teniendo en terapia, dense la oportunidad. Creo que este libro refleja lo que cualquier persona que no esté familiarizada con estos temas va a vivir, que es una extrema confusión, va a ser categorizar y después volver como esta estabilidad, pero ya absorbiendo conocimiento y decir, ¿sabes qué? Ni fu ni fa. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Sí. Y creo que Tony se batalló mucho para poder lograr lo que quería, porque eso tuvo que haber sido también un factor que yo cuestioné desde el principio, de alguien que sea psicópata, tan textualmente como lo quieren marcar ellos, en el contexto británico que lo están marcando ellos, creo que no le gustaría complacer a las personas. Sí. Entonces no estaría cumpliendo con todos los requisitos porque le dicen todos los requisitos. Buen punto. Estoy de acuerdo contigo. No me lo había planteado, pero ya lo planteé. Sí, la verdad es que, digo, el libro en sí, es que a mí no me gusta contar los finales. Spoilealos. Les spoileo, bueno, al final
Ronson recibe la misma caja que reciben los neurólogos al inicio por parte de este personaje. Peter, me parece que es el nombre de la persona. Como saben, él sí sabe quién es, porque lo investigó, él lo conoce, sabe, intercambian correos electrónicos y él le dice, a partir de mañana no puedo contestar nada hasta que resuelvas el acertijo. Y el final de nuestro libro es mostrándonos la nota que venía en la caja que dice, buena suerte, me parece. Sí, ¿verdad? Sí. Buena suerte. Aquí está, se los voy a mostrar. Miren, ahí está. Que se vea más bonito, es lo que les iba a decir. Ahí está. Con esto finalizamos nuestro libro y después de eso pues viene todas las fuentes, que ahí es donde ya, si había duda de que era ficción, en las fuentes nos explica de dónde sacó, qué fue lo que tomó, qué fue lo que, ¿no? De dónde sacó cierta información. Miren, chicos, nada más con decirles que cita Wikipedia en una parte del libro, o sea, háganse una idea qué tan ficción es esto. Sí. Efectivamente. Entonces, me parece que es un muy buen libro, me parece que sí, lo voy a decir porque creo que, y lo leí en alguna parte, en este momento no podría decirles dónde, pero él mismo, me parece que en el libro viene que no toda la gente está abierta a leer lo que él escribe, porque escribe cosas diferentes, escribe cosas que no toda la gente quiere leer. La verdad es que yo las reseñas que leía, mucha gente decía, a mí no me gustó el libro, se me hizo súper pesado, es un libro que no volvería a leer, es un libro que, o sea, hay muchas, digamos, polaridades. Siento que este escritor es de estas escritores que o te gusta lo que hace o lo odias. Tiene esta polaridad y voy a ahorita hablar de justamente Candy, que es la personita que luego nos acompaña. Justamente ella me dijo, oye, el libro no me atrapó, no se me hizo interesante, la verdad ni siquiera lo pude terminar de leer porque pues no me llamó la atención. Justamente hablamos de la polaridad, ¿no? Hay libros que nos van a gustar, hay libros que no nos van a gustar. Este libro yo lo dejaría en medio. Para mí es un libro que, como les digo, ya lo leí, me pareció súper interesante, me parece que para leer una vez en la vida... Sí. Me parece que por lo menos una vez en la vida está bien padre leerlo, conocer un poquito más. Vamos a dejar que pase el tiempo y ya les estaré contando si lo releí o no lo releí ya nunca jamás, pero justamente viene esta bipolaridad que existe. Vamos a hablar de la bipolaridad de lectora, que vamos a meternos un poquito en el ámbito, pero no, hablamos de esta polaridad, ¿no? Que existe de te gusta o no te gusta. A mí quedó en medio, me parece que es un libro bueno, me parece que, digamos que si pusiéramos estrellitas del 1 al 5 yo le daba 3, llegando casi al 4, pero sí, me parece que sí tendrían que leerlo si les interesa conocer un poco más sobre la psicología, la psiquiatría y, no sé, meterse en esta cosa de los psicópatas. Creo que les va a llamar muchísimo la atención. Digo, yo le quitaría algunas cosas al libro que, como lo mencionaba desde el inicio, a mí me cuesta mucho trabajo, como cuestiones de derecho y abogados, estadísticas y todas estas cosas. Yo me metía en los diálogos y en todo lo que tenía que ver en cuestión psicológica. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención, pero sí se los recomiendo. Sí recomiendo para lectura. ¿Tú, Xavier? A mí sí me gustó. La verdad, sí, esta posibilidad de redescubrir desde otra perspectiva algo que yo ya conozco, a mí me encantó. Entonces, tampoco es como que se vaya a ganar en Nobel, un Pulitzer, nada, pero no. Es justamente un proceso visto desde una perspectiva muy interesante, que si bien no es como tan profesional, porque en muchos aspectos mete mucho de su sentir y de su vivir, pero pues al fin y al cabo él es periodista, tiene esa licencia poética. Yo se los recomiendo para que le echen un ojo. Sí cuesta trabajo de repente engancharse con los conceptos. A mí me pasaba de un capítulo a otro que era ¿y esto qué tiene que ver? Al final los enlaza, pero los enlaza muy lento. Entonces, yo les recomiendo que le den la oportunidad, chéquenlo, véanlo. Si no los atrapa, ya lo avienten y se van por otro. O lo regalan, dónenlo, o lo liberan en el metro también. También.
Sí, denle la oportunidad a los libros. Yo, como siempre he dicho, aquí vamos a hablar de todo. Si un libro no nos gusta, también se va a decir con todas sus letras, este libro no me gustó. Pedro Páramo no me gusta, pero lo voy a leer en algún momento de esta vida para este podcast. Muchas gracias. La cooperación de Sablier, por eso adoro. Que sí les quiero decir que vamos a empezar a hablar un poquito más de autores pues, latinoamericanos, digo, voy a meter por ahí también, si ustedes tienen alguna aportación o algún autor que digan, este autor es muy bueno, no importa si es latinoamericano o no, nosotros con gusto vamos a ir retomando, vamos a ir leyendo, poco a poquito, téngannos paciencia, a veces pues las lecturas nos toman un poco más de tiempo que otras, pero sí, vamos a empezar a hablar. Pedro Páramo va a venir más adelante, Sablier, te lo prometo, le estoy dando la pauta a Sablier desde hace como un mes de que vamos a leer Pedro Páramo. Entonces, por eso está. Me está dejando prepararme mentalmente y emocionalmente exacto. para eso. Cuando Sablier me diga, este mes es el momento, yo voy a decir, claro, con gusto, porque digo, quiero decirles que Pedro Páramo a mí sí me gusta. Entonces, pues vamos a ir trabajando así. Pero bueno. A mí me gusta, pero no me gusta que me pongan a analizarlo. Pero eso el capítulo de Pedro Páramo les contaré por qué. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por vernos, por seguirnos escuchando. Recuerden que en el canal hay distintas secciones, no solo se encuentra Libros bajo la luna llena, también tenemos Palomeando con Sablier y Pintando con el Doctor Mapache, me parece que es la nueva sección, vayan a verla, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitch, pero ahí la llevamos, chicos, déjanos paciencia, por favor, es que se nos está complicando demasiado, pero ahí vamos, poco a poquito. También pueden seguir a Sablier como 8Sablier8 en Instagram y tienen su canal de YouTube que es Sablier. Cualquier cosa, nos vemos el siguiente mes, por favor, dejen sus comentarios y sus me gusta. Nos vemos. Cuídense. Bye.